Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. William Faulkner dijo que había que leer de todo. Clásicos, desconocidos, buenos y malos. Ver cómo escriben, leer y absorberlo. Y luego entonces, solo luego entonces escribir. Lo bueno se conserva, lo malo se tira por la ventana. Hay tantos libros entre clásicos y novedades que no nos alcanzaría la vida para leerlos todos. Faulkner regresa a las librerías mexicanas en ediciones asequibles de la editorial Alfaguara. Hablemos de Faulkner, escritor estadounidense, ganador del Premio Nobel en 1949, autor de al menos 4 novelas clásicas y un puñado de cuentos perfectos. El amor imposible, el deseo, la muerte, son algunos de los temas faulknerianos en ese lugar mítico que él inventó, Yoknapatawapa. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. William Faulkner nació en un pueblo del sur de Estados Unidos, en Albany, Mississippi, en 1897. Creció en un lugar primitivo lleno de rencillas familiares, apellidos de abolengo y mucha ignorancia. De hecho, él ni siquiera terminó la preparatoria. Faulkner fue autodidacta y afirmaba que el verdadero escritor no necesitaba de academias y que se aprende más de los errores que de otros éxitos. Llegó a decir incluso que el artista debe ser esencialmente despiadado y que para escribir se debe echar todo por la borda. El honor, el orgullo, la decencia, la seguridad y la felicidad incluso. Pero lo cierto es que Faulkner, a pesar de su tesón y su amor a la escritura, no se hizo completamente solo. Adoptó de su amigo el escritor Sherwood Anderson, con quien se bebía 1 o 2 botellas de whisky cada noche. Adoptó entonces con él la disciplina de escribir durante el día sin interrupción y fue Anderson quien lo recomendó a su editor, aunque no se atrevió a leer la primera novela de su amigo, La paga de los soldados. Conforme continuó con la escritura, Faulkner depuró su estilo. Se trata de una escritura y por lo tanto de algo musical. Faulkner tiene un ritmo peculiar y hay que bailar con él si uno quiere disfrutar sus historias. En casi todas, por cierto, Faulkner retrata la parte más cruda del sur de Estados Unidos. De aquella época, retrata las aristocracias venidas a menos, la convivencia de negros y blancos en igualdad de circunstancias, la pérdida de una supremacía racial que ya no cabe en el mundo moderno. Es posible que los temas que trata Faulkner en su literatura e incluso la forma tengan alguna conexión con Latinoamérica, pues fue justo ahí donde primero se le reconoció. Cuando en Estados Unidos aún era un escritor desconocido, escritores de la talla de Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti y Mario Vargas Llosa lo habían ya elogiado y alabado. Luego de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1949, afirmó que el éxito es un fenómeno y que como tal tiene que ser tratado con mano dura, para que se sepa quién es el amo. William Faulkner murió a los 65 años, luego de caerse de su caballo. Una de las novelas más entrañables de William Faulkner es Las Palmeras Salvajes, escrita en 1939 y que se puede encontrar en diversas editoriales. A primera vista, Las Palmeras Salvajes parecería una historia de amor. Los protagonistas Harry Wilburn y Charlotte Rittenmeyer huyen de la sociedad para vivir su amor adúltero pero auténtico, lejos del mundo que conocen, dejando atrás lo que son para convertirse en nuevas personas. Sin embargo, esa decisión los lleva a darse cuenta de que son más dependientes de la sociedad de lo que habrían imaginado, de modo que deben renunciar al amor o a la libertad para continuar unidos. En la misma novela se desarrolla otra historia que en apariencia no tiene nada que ver con la primera. Se trata de la mujer de un preso que debe ayudar a salvar a un par de personas de una inundación. Se encuentra con una mujer a punto de dar a luz y en lugar de intentar escapar, ahora que tiene la oportunidad, su único deseo es deshacerse de la mujer lo más pronto posible.
como si la posibilidad del amor supusiera la renuncia a la libertad individual. En tanto que en la otra historia, la de los adúlteros que escapan para vivir su amor en libertad, sucede un contratiempo funesto que al querer resolverlo con sus propios medios, termina en tragedia. Por otro lado, Alfaguara acaba de publicar Cuentos Reunidos de William Faulkner. Esta colección de cuentos representa una magnífica oportunidad para acercarse a Faulkner, sobre todo porque él mismo hizo la selección de lo que él consideraba lo más representativo de su producción cuentística. Además, resulta agradable que en la selección de estos cuentos, Faulkner siempre estuvo acompañado por el editor Robert Haas. Muchos de estos cuentos se ubican en Yoknapatawpha, un territorio ficticio que se parece mucho al Mississippi. Faulkner tenía un profundo conocimiento del sur de Estados Unidos, de sus costumbres y tareas rurales, como un tejado para la casa del señor. También aparecen en sus relatos indígenas de diversas tribus, como Injusticia y Un noviazgo. Aborda el problema de la esclavitud en Wash. Cuentos Reunidos, un grueso tomo de un autor que al fin puede leerse de nuevo en español. De la mesa de novedades tomemos el edificio de David Monteagudo, publicado por Acantilado. En este conjunto de 18 cuentos, Monteagudo nos cuenta un suceso que trastoca siempre la cotidianidad de sus personajes. Algunos de ellos son personas comunes y corrientes que, en algún momento, se ven sorprendidos por su propio atrevimiento para lograr justo las cosas inesperadas. Desde ganar una carrera atlética hasta echársele encima a una mujer e inmovilizarla. Muchas de las acciones ocurren en pocos segundos o minutos y gracias al detalle de la narración somos testigos de cada una de las reacciones de los personajes y de lo que sucede alrededor de ellos. Tomemos ahora Alguien se lo tiene que decir, de Juan Manuel Villalobos, publicado por Tumbona Ediciones. Se trata de otro conjunto de cuentos en los que el protagonista siempre pierde algo. La mujer de la que está enamorado, una amistad, la confianza y hasta la tranquilidad. Se trata de un recuento de algunas de las pérdidas que experimenta cualquier ser humano a lo largo de su vida. Se trata precisamente de esas pérdidas que de tan cotidianas se olvidan pronto, aunque en su momento hayan sido de suma importancia. De Fernando Lobo, Latinas Candentes 6, publicado por Almadía. Una nota de abandono en un refrigerador y una carta de reproche a la mujer que se ha ido de la casa. Solo y perdido, Eddie Montoya se refugia en su oficio, director de películas porno. La soledad se convierte entonces en una amenaza que transforma a Montoya, que intenta la más grande producción de todos los tiempos. Una buena, breve historia de sexo explícito, humor negro y sueños imposibles, de Fernando Lobo, Latinas Candentes 6. La obra que escribió Faulkner entre los años de 1929 y 39 dejó 4 libros únicos: El sonido y la furia, Mientras agonizo, Luz de agosto y Absalón, Absalón. Si a estos añadimos Santuario y Las palmeras salvajes, nos dice el crítico Harold Bloom, y desde luego El villorrio, escrito a principios de los 40, lo que tenemos es una combinación novelística extraordinaria. Este crítico opina que Faulkner es el más grande escritor estadounidense, por encima de Hemingway y de Fitzgerald. Yo no sé, uno siempre se lleva sorpresas con las apuestas. Si me preguntan por cuál puerta entrar a Faulkner, yo diría que por la de Santuario, publicada por Alfaguara. La novela que dio a conocer a Faulkner al gran público. La historia es sencilla y el tratamiento simplemente espectacular. Lee Goodwin ha sido acusado de asesinato. El escenario del crimen es una casa oculta entre los árboles en la cual funciona una destilería ilegal. En la casa viven Popeye, un gángster despiadado, y Ruby, la mujer de Lee. Santuario posee toda la fuerza de Faulkner. La segunda puerta de entrada, diría yo, son los cuentos,
reunidos en esta edición de Alfaguara. Volvamos a este libro y en especial a algunos relatos que usted sin duda no olvidará. Una rosa para Emily. La narración, dice su editor en las notas a estos cuentos, como la propia señorita Emily seguirá siendo por siempre querida por todos, ineludible, inexpugnable, tranquila y perversa. Otro cuento, Ad Astra, hacia las estrellas. Un relato irrepetible sobre la locura de la guerra y la muerte. Otro título, Todos los pilotos muertos. Uno de los cuentos preferidos de Faulkner y otro de los relatos más perfectos que se hayan escrito sobre la guerra. En este caso, la Primera Guerra Mundial. Este tomo es un portento de imaginación, rigor técnico y alta prosa. Un poderoso tomo de historias extraordinarias. Cuentos reunidos de William Faulkner. De Una rosa para Emily. Cuando murió la señorita Emily Grierson, todo el pueblo fue a su entierro. Los hombres fueron por una especie de respetuoso afecto por un monumento caído, y las mujeres, sobre todo, por la curiosidad de ver el interior de su casa, que nadie, salvo su viejo criado, mezcla de hortelano y cocinero, había visto en los últimos 10 años. Así los derrotó, a caballo y a pie, tal como había derrotado a sus padres por aquello del olor. Fue 2 años después de la muerte de su padre y poco después de que su prometido, el que pensamos que había de casarse con ella, la abandona. Tras la muerte de su padre, apenas salió a la calle. Tras el abandono de su prometido, prácticamente no la vio nadie una sola vez. Algunas señoras del pueblo tuvieron la temeridad de visitarla, pero no fueron recibidas. La única señal de vida de la casa era el negro, que entonces era joven, cuando entraba y salía con el cesto de la compra. Estuvo mucho tiempo enferma. Cuando volvimos a verla, apareció con el pelo muy corto, con un aire de muchachita con vago parecido a los ángeles de las vidrieras en las iglesias, entre trágica y serena. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. ¿De cuántas infamias se compone un éxito? Balzac. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos a la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo su hospitalidad. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.